Bueno, y estamos en la presentación de servicio al cliente y en esta parte de inteligencia emocional que es súper importante para poder tener un buen relacionamiento con nuestros clientes, con el equipo de trabajo y con las personas que nos rodean, pero puntualmente en este caso vamos a estar hablando del cliente. La inteligencia emocional implica aprender a reconocer nuestras emociones y también aprender a gestionarlas. Esto implica como una serie de pasos en los cuales nosotros deberíamos validar e intentar comprender también las emociones de las otras personas y ser empáticos es la clave en este tipo de aspectos importantes para lograr tener un buen relacionamiento y desarrollar la mejor capacidad que tengamos para gestionar nuestras emociones. En cuanto a la inteligencia emocional con el cliente, es importante tener en cuenta estos aspectos. Primero, pregúntale cómo se siente. Nosotros, al generar este tipo de preguntas, el cliente puede abrirse con nosotros y contarnos realmente cómo está en cuanto a nivel de expectativas o cómo se siente con el trabajo que le estamos entregando o frente a algún proyecto que está próximo a venir o que se está desarrollando. Esto es importante porque nos permite tener esa percepción de la otra persona y entender antes de juzgar cualquier tipo de situación o de emoción que se esté presentando. Para esto es importante escucharlo, hay que escuchar atentamente a la persona cuando nos está contando cómo se siente, cuáles son sus objetivos, qué está pensando. Aquí es importante escuchar para comprender y no para juzgar. Aquí debemos preguntarle acerca de las expectativas. ¿Qué expectativas tienes frente a este proyecto, frente a este trabajo? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo dimensionas el proyecto? O sea, que nos cuente un poco más cuál es ese sentimiento, esa percepción que la persona está teniendo frente a lo que le estemos entregando. ¿Qué quieres lograr? Y aquí es importante porque cuando nosotros nos alineamos en los objetivos, cuando logramos entender qué es lo que quiere el cliente, y nosotros satisfacer como esa necesidad que él está teniendo, aquí va en avance como en la construcción de del relacionamiento que tenemos con nuestro cliente. Clarificar y parafrasear. Cuando nosotros clarificamos y parafraseamos, hay una misma vía de comunicación y ambas partes están de acuerdo con los objetivos, con las expectativas, con lo que se quiere lograr. Por eso es importante cuando el cliente te diga, mira, me estoy sintiendo frustrado porque siento que el trabajo no se está yendo o el proyecto no está yendo en la dirección que yo quiero, me gustaría lograr este tipo de resultados, hagamos este tipo de acciones referente a eso. Cuando nosotros clarificamos y parafraseamos, entonces, con esa información que nos dio el cliente, podemos decirle, te estoy entendiendo entonces que estás sintiendo una frustración porque el trabajo no es lo que esperabas, te propongo que hagamos este tipo de acciones y en conjunto con lo que me estás diciendo, llegamos a este acuerdo con tal fecha de entrega o con tal solución. Siempre ahí es importante generar un espacio donde ambos comprendan la misma información. Valida tus ideas con él, que es como el ejemplo que les acabo de dar hace un momento. Aquí es importante siempre, mira, estoy pensando en esto, ¿qué te parece? ¿Te suena la idea? ¿Se ajusta a lo que estás pensando? ¿Se ajusta a los logros que quieres obtener con este proyecto, con esta pieza en particular? Y ahí uno va generando esa interacción que es súper importante al momento de nosotros gestionar nuestras emociones y entender los objetivos con el cliente. Dentro de la inteligencia emocional también es importante saber de que pueden existir diferentes situaciones que puedan causar una molestia en el cliente y aquí nosotros también podemos usar esta serie de pasos. ¿Cómo te estás sintiendo con esto? Y ahí cuando nosotros vayamos haciendo la serie de preguntas, validar y parafrasear es súper importante. Entonces, si estoy percibiendo que te sientes de esa forma, estoy de acuerdo con lo que estás de acuerdo con lo que estoy comunicando. Sí, no, o mira, no, mejor me siento más es de esta forma, es más frustración que rabia o es más molestia que tristeza. O sea, ahí uno logra entender un poco y alinearnos en cuanto a las emociones que se están presentando o que está sintiendo, que estamos sintiendo nosotros o o que está sintiendo nuestro cliente. Para nosotros poder tener un proceso de inteligencia emocional, es importante el autoconocimiento. ¿Por qué es importante el autoconocimiento?
propio de nosotros, porque eso nos permite conocernos y saber cómo reaccionamos nosotros frente a algunas situaciones y cuáles son esos puntos de mejora que todos tenemos, absolutamente todos tenemos en cuanto a la gestión de las emociones. Por eso acá les traigo como una serie de preguntas para que ustedes se las puedan responder y en el momento en que se presenten situaciones difíciles o críticas con el cliente podamos recurrir a esto para luego mirarlo desde una perspectiva diferente. Entonces, dentro de ese proceso de autoconocimiento, implica hasta la vida personal también cuando algo nos molesta, nos ofusca, nos llena de ira o no estamos de acuerdo con una situación de injusticia, es importante que nosotros la logremos reconocer. ¿Qué situaciones causan molestia con el cliente? O sea, me causan a mí una molestia con el cliente. Entonces aquí podemos entrar que el cliente no me dé la información clara, que el cliente no perdón, monosilábicamente, que el cliente no me dé la información, que el cliente me pida todo a tiempo, sobre el tiempo, que cambie muchas cosas. Entonces ahí nosotros ya sabemos cuáles son esos detonantes en el momento de causarnos alguna molestia. Que no tolero el cliente, yo no tolero que me hable con diminutivos, yo no tolero que me cuelgue las llamadas o yo no tolero que no me respondan los mensajes. Eso pueden ser una serie de ejemplos. ¿Qué comportamientos me hacen enojar? Entonces, si estoy en una reunión que el cliente no encienda la cámara o que por el contrario el cliente em, no tenga en cuenta mis tiempos y programe reuniones sin consultarlo conmigo, etcétera. Ese tipo de comportamientos pueden también causarnos una molestia. Y ahora, ¿cómo nos sentimos cuando pasan esas situaciones? ¿Qué pasa por nuestro cuerpo, por nuestra mente? Eso es importante dentro del proceso de autoconocimiento, porque cuando ya yo identifico la situación y esa situación me vuelva a pasar, y ya estoy sintiendo esas reacciones físicas en mi cuerpo, yo digo, ok, aquí tengo que parar y tengo que gestionar esta situación. Entonces, me causa malestar en el estómago, me da dolor de cabeza, sudo, tiemblo, puede ser que el corazón se me acelere un poco más, no sé, me pongo tenso, que eso es muy común cuando nosotros estamos bajo una situación compleja de manejar para nosotros. Y cómo nosotros a raíz de, ya hicimos la lista, qué es lo que nos molesta, lo que nos causa, digamos, intolerancia frente a algunos comportamientos, qué causa eso en mi cuerpo y de acuerdo a eso yo logro identificar en qué momentos debo gestionarlo. Y también en qué momento estoy tomando de pronto un papel de víctima, porque a veces solemos tomarnos las cosas muy personales y por eso es importante cuando en las anteriores diapositivas hablamos de conocer el perfil del cliente para yo no tomarme los aspectos personales, sino que ya yo entiendo que es la personalidad de mi cliente y que no lo está apuntando como a atacarme personalmente, sino que es una persona que se relaciona de esa forma por la misma personalidad. Entonces aquí verlo desde una forma objetiva, identificar realmente si eso es una injusticia o algo que yo me lo estoy tomando a nivel personal, logra bajar como el malestar o la molestia que se está sintiendo a nivel físico y a nivel mental referente a alguna situación particular. Para esto es importante que veamos las situaciones en perspectiva. ¿Esto realmente es tan importante como para que me afecte tanto? Si hay una situación compleja de relacionamiento, de objetivos o de trabajo con el cliente y eso me está causando un malestar y me lo estoy llevando para mi casa y estoy durmiendo con ese problema en mi mente y estoy reaccionando con las personas que están a mi alrededor de pronto de una forma molesta o como reactiva, es importante hacerse ese tipo de preguntas. ¿Realmente esto implica tanto trabajo para mí o qué me quiere mostrar esta situación para yo poder gestionar y aprender de esto que me está molestando tanto? Porque claro, hay que entender que esto es solamente una parte de la vida de nosotros y que cuando extrapolamos o llevamos situaciones problemáticas que suceden en el trabajo, en nuestra vida personal, de una forma un poco como grande o dimensionamos todo, sobredimensionamos todo un poco catastróficamente, esto nos afecta también nuestros diferentes roles o áreas de la vida que nosotros desarrollamos. ¿Qué puedo controlar, cambiar o gestionar? Hay cosas que definitivamente nosotros no podemos cambiar ni controlar referente a cómo reacciona la otra persona, cómo se comporta la otra persona o a cómo se comunica la otra persona. Entonces, desde aquí, ¿esta situación la puedo controlar? Sí, puedo hacer este tipo de acciones. Yo puedo mejorar en
mi comunicación, en mi relacionamiento, en cómo escribo, en cómo interpreto las cosas. Eso sí lo puedes controlar, cambiar o gestionar. Y que no frente a esa situación, no, pues que el cliente me responda monosilábicamente. Pues bueno, de pronto podríamos tener una conversación y, oye, me gustaría que cuando me expliques ciertas situaciones, fueras un poco más explícito y me dieras más información para yo entenderla mejor. Entonces ahí vamos generando también como acciones que nosotros podemos gestionar desde la parte de nosotros, que no puedo cambiar o gestionar o controlar. Eso es importante identificarlos para nosotros, quizás no tener batallas en las cuales no podemos hacer absolutamente nada. Y eso va relacionado con el siguiente punto y es escoge tus batallas. ¿Vale la pena que esto me esté causando tanto malestar? ¿Vale la pena que le esté dedicando tanto energía mental y física a resolver esto? ¿Vale la pena que me esté, por ejemplo, presionando mucho respecto a algún tema en específico? ¿Realmente esto puedo bajarle la intensidad con una buena gestión de mis emociones? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Y esto es importante porque cuando surgen tipos de conflictos, situaciones difíciles o por el contrario, acciones súper positivas con nuestros clientes, nosotros podemos, la próxima vez puedo hacer diferente esto para que se sienta más satisfecho. O en una próxima ocasión, entonces me comunicaré de una forma más clara y más directa con el cliente. O la próxima vez le preguntaré primero cómo puedo mejorar, o la próxima vez le preguntaré acerca de sus expectativas. Y esto logra en conjunto nosotros mentalmente crear una estrategia para nosotros manejar situaciones con nuestros clientes. Por eso es importante que no nos tomemos nada personal y veamos las situaciones en perspectiva. O sea, dimensionemos, analicemos, claro, eso está súper bien, pero coloquémosle un límite también a ese tipo de pensamientos o de situaciones que realmente no están bajo nuestro control.